Soy Yané Fermín, diputada de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, una mujer comprometida a una vida de servicio. Me dedico a luchar por la libertad y la democratización de nuestro país y cumplir el mandato de servir a mi país con honor mientras en clandestinidad me resguardo de la persecución de la narcodictadura. Llego a la política por medio de la educación. El sistema educativo nacional omitía y omite aún temas relevantes referentes a la profesionalización, selección, formación, evaluación y reconocimiento de los educadores. Conocí de estas fallas y no podía permitir que se acentuaran, y siempre tenía en cuenta a los sindicatos de este sector. Comprendí que ser educador es una profesión que había que dignificar y eso no lo podía hacer desde casa. Comprendí que la política era lo mío cuando la gratitud hacia quienes me acompañaban en las ideas se convirtió en un compromiso por representar sus visiones de país. Muchas veces me encontré vulnerable. Ello me hizo comprender que tenía un papel que jugar en la vida, llevar a los mínimos permitidos los límites a la mujer en su accionar en el servicio público. Supe que la política era lo mío el día que comencé a trabajar para vencer la segregación por condiciones de origen de los estudiantes. En mis comienzos, alguien pensaría que es un gran evento, que la historia comenzaría con un megáfono o con reuniones entre compañeros del magisterio y sindicato. Para mí todo comenzó hablándole a Dios, pidiéndole que me guiara. Al principio, que promocionando métodos para educar, pensando en el entorno. No hacerlo así supondría un golpe mortal a la calidad de educación y a la relación estudiante-comunidad. Lo demás fue arremangarme la camisa y brindar soluciones a los alumnos y familiares. El país estaba en el suelo. Hoy el sistema educativo está en pandemia por un virus peor que el COVID-19, la gran corrupción. Ser política en Venezuela es un pentarreto. Pudiera decirse que tiene para mí 5 enfoques. La ciudadanía, poco o nada, confían en la clase política. Los ciudadanos demandan respuestas a órganos de poder público nacional que no tienen las competencias para canalizar sus respuestas. Un arroz con mango. Hay legisladores que prometen como si fuesen del Ejecutivo y viceversa. Los ciudadanos opinan de política, pero poco comprenden de la naturaleza de las ideologías. Muchas veces pierden sus vidas entre el voto pagado, voto amiguismo, y no un voto coherente. Los ciudadanos claman por el show de la polarización política, pero cuando hay que ordenarse en tablero para jugar ajedrez, se juega las damas chinas, ludo y monopolio en el mismo tablero. En pocas palabras, unos se hacen los musiú pensando que la política no es con ellos y saltan o pasan por encima de las personas. Otros buscan salir pero con la condición de llegar rápidamente a sus casas. Y algunos solo nos acompañan por la idea de que representa una oportunidad para cobrar el favor político, para hacer negocio y vivir de la teta de la política. Para mí, ser política es ser un servidor público en mi casa, en la calle y en donde me pongan, representando a mi país con honorabilidad y con respeto. Me he propuesto la libertad de Venezuela, la democratización del país, la inclusión de representantes del territorio Esequibo en el Parlamento Nacional, la conformación de equipos anticorrupción, una ruta de enseñanza pública de valores que provoque más atracción entre los niños y jóvenes que las plataformas de Netflix, YouTube o DirecTV. Tenemos que construir un nuevo país favoreciendo el mensaje de la cocreación, el emprendimiento, la innovación, la construcción de riqueza y fomentando la participación ciudadana para el fortalecimiento de redes de valor. Tenemos que cambiar el esquema con el cual crecieron nuestros niños y niñas. Tenemos que enseñarles que la pobreza y el hambre existen cuando un ciudadano permite la corrupción. Tenemos que construir un sistema educativo que sea en sí mismo un protocolo de seguridad para las generaciones futuras. Las aulas del país y el Parlamento Nacional tienen que hablar en el mismo modo acerca del presente y futuro. Mi rol político lo he sobrellevado entre la desigualdad, la lucha contra la corrupción,
dando la cara a la pobreza, contribuyendo a insertar a jóvenes en la política, interviniendo positivamente al cambio con rostro de responsabilidad y con espíritu de solidaridad. El rol del político diario en Venezuela tiene que estar lleno de mucho calor familiar. La arena de lo público puede absorber tu paz mental si no estás preparado a creer en las personas, aun cuando hace pocos segundos alguien te haya fallado. La política es un juego de roles. Un día eres operador, otro eres el rostro de la noticia, el compañero del vocero o el investigador del área que se discute en lo público. Es un cambio de máscaras constante. Para poder sobrevivir entre quienes te quieren ver disminuido o destruido, pero preservando auténticamente tu personalidad para el pueblo que te abraza, te bendice en la calle o muchas veces te pide que lo acompañes para resolver una situación en 5 minutos. Me inspiro diariamente en la mujer margariteña. Ella siempre ha sido mi inspiración. Somos emprendedoras, trabajadoras. En medio de las situaciones difíciles que sorteamos día a día, nos levantamos con una oración y regresamos a casa con el pan. Me inspira verlas en espacios de toma de decisiones públicas. Progresivamente, en un mayor número, me inspira verles siendo servidoras públicas integrales. El verdadero acuerdo que la sociedad quiere alcanzar es encontrar en los espacios públicos las aportaciones de mujeres expertas que demuestren romper viejos moldes, modernizando y transformando a nuestra sociedad y sus sistemas de administración. Veo mi futuro siempre con la frase, si Dios quiere, si Dios lo permite. Sirviendo públicamente en un país de plenas libertades, una nación pujante con una economía moderna, que manifieste respuesta para lo público y lo privado por medio de la concertación. Viviendo en una Venezuela con una economía diversificada, que mejore las oportunidades de empleo y apueste por una mejor calidad en la educación. Un país con una economía fiscalmente sana, en crecimiento acelerado. Me proyecto entre buenas noticias, siendo destacada por servir con transparencia, siendo sobradamente conocida por saber servir y no por servirme de lo político. Para finalizar, como mensaje de reflexión, quiero subrayar que la salida a esta crisis está en hacer las cosas distintas. Es llegar a un primer acuerdo entre nosotros, cambiar la esperanza por la valentía y la certeza. El país no puede esperar. Nuestra vida es finita. El régimen tiene importantes vínculos económicos con otras naciones que buscan la desestabilización de la región y sus gobiernos. El régimen también invierte todo lo robado en comprar conciencia, romper pactos de equilibrio natural entre las iglesias y sus seguidores. El régimen tiene el poder de correr y detenerse cuando y como quiera contra nosotros. Nosotros debemos de tener el valor de asumir qué clase de vida queremos vivir. El país de la grave crisis sanitaria y económica o el país que envía a la cárcel a los políticos basura. No tenemos mucho que pensar. Debemos actuar y la calle es la única salida, aunque el miedo a las armas quiera derrotarnos o paralizarnos. La libertad y nuestra supervivencia está en nuestras manos, está en la calle.